de la década del 70 y 80, 90, digamos, que es cómo se pueden, habíamos visto ya lo que había sido la crítica de Lucas. A partir de la crítica de Lucas vimos que se generó el trabajo de Kirtland y Prescott, de reglas versus discreción, y a partir de ese trabajo se desarrolló toda digamos, una serie de problemas y teoría nueva en macro y en economía en general, que tiene que ver con la credibilidad, con lo que sería la forma económica, desde el punto de vista de teoría económica, de pensar el problema de la credibilidad. Y eso se conoce también como el problema de la consistencia o inconsistencia temporal de las políticas. En realidad eso era un tema que se estaba trabajando en teoría de juegos. Schelling, yo se les había comentado, pero bueno, se empieza a formalizar mucho mejor usando teoría de juegos y usando teoría macro en la macroeconomía. Hay una serie de desarrollos en lo que es teoría de juegos, muy vinculado, o digamos, las aplicaciones eran más que nada organización industrial, teoría de oligopolios, pero después pasó toda esa estructura, digamos, teórica a la macro, para pensar problemas de política económica. Entonces, a partir de acá se empieza a introducir, a partir de la crítica de Lucas y del problema de la credibilidad, se empieza a introducir todo el herramental de análisis estratégico en la macro, que es muy importante, es un antes y un después. Todo lo que es teoría de juegos, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, hoy vamos a ver la aplicación de todo eso a el problema de la inflación. Un gobierno que intenta, por alguna razón, expandir o reducir la tasa de desempleo, expandiendo nominalmente el gasto. Eso va a generar inflación. Esa inflación puede o no ser anticipada. Si no es anticipada, va a haber un efecto real. Ahora, el sector privado entiende esto que hace el gobierno, o sea que va también a anticipar cómo se va a comportar el gobierno. Entonces, finalmente el gobierno no va a poder lograr de forma sistemática una reducción del desempleo por debajo del desempleo natural. Ese es el mensaje del paper de la aplicación esta macro del paper de Kirtland y Prescott. Entonces ellos dicen, cuando el gobierno no sigue reglas, sino que sigue una política de discrecionalidad respecto de la inflación, de la política monetaria, la inflación termina siendo más alta y el desempleo termina siendo el mismo, que si siguiera una regla, si se pudiera comprometer a un nivel bajo de inflación. Esto de comprometerse o no comprometer, digamos, comprometerse a una regla o seguir una política arbitraria, en el planteo estratégico del problema va a consistir en setear el timing, ¿no? Si el gobierno mueve antes o el gobierno mueve después, en un problema de un periodo. Lo que vamos a ver la clase que viene, que es muy importante, pues se empalma con lo que habíamos empezado a ver también de la emergencia de los mecanismos de gobierno, es qué pasa cuando la interacción es repetida. Entonces ahí surge lo que es un valor reputacional, y bueno, si la interacción es repetida, existe la amenaza de un castigo. Entonces, frente a la amenaza del castigo futuro, si el gobierno tiene una tasa de descuento suficientemente baja, va a preferir someterse a una regla y no desviarse de esa regla, porque de esa manera obtiene los beneficios futuros que si se desviara, el sector privado se daría cuenta de este desvío, lo castigaría jugando un equilibrio, digamos, de expectativas racionales de inflación, y de esa manera el gobierno no tendría más inflación que si no tuviera reglas.
perdería valor su estrategia. Entonces vamos a ver primero, hoy lo que vamos a ver es el planteo estático, o de un solo periodo, y la clase que viene vamos a ver cómo se extiende este modelo a un modelo de muchos periodos, de juegos repetidos, porque está bueno porque nosotros ya vimos algo de eso, y el paper típico que plantea eso es el de Barry Gordon, del 83, así que vamos a leer ese paper, y yo voy a hacer como también unas notas de clase, por ahí un poquito más simplificadas, como estoy haciendo ahora. Ahí les pasé las notas de clase, son unas notas incompletas, esto la verdad que lo estuve trabajando la semana pasada, pero hay que ponerle algunas conclusiones más. Entonces voy a compartirlas, se las acabo de pasar en el grupo.